Voy a empezar a grabar. Voy a terminar la parte de lo que venía platicando de antropología simbólica. Yo me quedé, si no me equivoco, en esto, lo que son los ritos y rituales. Venía de platicar de los animales, si no me equivoco, ¿es correcto? Sí, profe. Entonces, ¿los videos les llegaron, los audios les llegaron? Nada más me dicen sí o no. ¿Les llegaron los videos o no? Y los audios. Sí, profe. Por el Outlook, profe. Perfecto. Si a usted no le ha llegado, puede pedírselo a un compañero, porque si no voy a tener que repetir todos los correos nuevamente. Pero de todos modos me escribe para ver si no se lo compartió a su compañero para enviárselo. Ya yo se los mandé desde la semana pasada. En el marco de lo que es los ritos y rituales, lo que es las sociedades indígenas americanas, se van a crear dioses, esto para cada fenómeno natural o climático. Por ejemplo, fuego, lluvia, relámpago, eh, trueno. Y a estos fenómenos naturales se les rendía culto buscando cubrir todas aquellas necesidades básicas del ser humano, naciendo con esto lo que es el ritual y el sacrificio, que van a ser dos aspectos que van a obtener mayor notabilidad en las religiones americanas. El doctor Alfredo López Austin, él nos dice que el término ritual va a tener dos acepciones diferentes. La primera tiene que ver como adjetivo, que es lo perteneciente o relativo al rito, y así puede utilizarse en los términos de acto ritual, forma ritual, paso ritual o bien norma ritual. En una segunda acepción sería como sustantivo, que se refiere a un conjunto de ritos. Entonces, él define rito como una práctica fuertemente pautada que se dirige a la sobrenaturaleza, aunque precisa que la definición anterior no es suficientemente explicativa y habría que detenerse en algunos elementos definitorios. En primer lugar, tal cual como lo vemos en el bajorrelieve, la práctica puede ser tanto colectiva como individual. Del lado derecho está el bajorrelieve, del lado izquierdo está el dibujo. Como vemos, es de naturaleza social, entonces por rito no puede entenderse cualquier práctica individual reiterada, sino la establecida por las costumbres o por la autoridad. Entonces la práctica está dirigida a los entes sobrenaturales, pretende afectarlas, ya sean dioses o fuerza, y una parte considerable de los ritos implica un intento de comunicación. Y esto sucede cuando se pretenden afectar la voluntad de los dioses, ya sea con expresiones verbales o no verbales. Entonces, por lo regular, los ritos tienen fines precisos. De estos, lo más frecuentes son percibir las formas de una acción sobre eh, sobrenatural sobre nuestro planeta. En segundo lugar, Buenos días, profe. buenos días. En segundo lugar, alcanzar un efecto o mantener un estado en el mundo por medio de la afectación al poder sobrenatural. Entonces, la pauta no está absolutamente taxada o sujeta a regla. Con frecuencia los oficiantes operan bajo cánones cuya flexibilidad permite variables, sustituciones, omisiones, etcétera. Y el carácter canónico del rito, es decir, que está precisamente regulado por la élite, lo hace eficaz, lo hace apropiado. Y finalmente es una acción que se está realizando hacia los entes sobrenaturales. Entonces, como concepto y como vemos en el ritual de sacrificio que se está celebrando allí en la pantalla,
El rito va a ser un acto que consistirá en fiestas y ceremonias donde el ser humano significaba de forma perceptible su riqueza espiritual y entraba en relación con ese complejo mundo sagrado integrado por los dioses y que el ser humano creía como divino. Las fuerzas sobrenaturales son los animales y lo que ellos representan, así como los dioses son entidades sobrenaturales, siendo caracterizadas los animales como impersonales y en el caso de los dioses por ejecutar por su voluntad un ejercicio efectivo sobre el mundo manifiesto. A su vez, por tener una personalidad parecida a los seres humanos, como para entender las expresiones, los comportamientos y manifestaciones de estos. Y eso con un propósito susceptible de ser perturbado por las acciones humanas. Entonces, ¿qué me pueden decir del bajorrelieve que ustedes observan en pantalla? ¿Qué se observa? Amplío el dibujo. ¿Qué logran ver allí? Sacrificio. ¿Qué más? ¿Qué más se puede observar? Del lado izquierdo, ¿qué hay? Si usted se quiere meter a entender las poblaciones pasadas, tiene que entender sobre iconografía e iconología. Y todo cosa representada en una pintura mural o en una escultura tiene un significado. ¿Quién será el de la izquierda? Que ya yo he hablado de él. El dios de la muerte. La deidad de Un la muerte, chamán, profe. Mitlantecutli. Ese es Mitlantecutli. Interesante. A ver, déjeme buscar una forma aquí, porque esto lo pensaba explicar el día de hoy en clase. Ya yo llevaba la diapositiva armada. A ver. Esto es Mitlantecutli. ¿De qué surge Mitlantecutli? ¿De dónde está saliendo? Como de una vasija, una ánfora, ¿no? Todos los bajorrelieves cuando se representan están conformados de 3 planos. Plano celeste, terrestre, inframundo. ¿Ese plano cuál sería? Hay una serpiente emplumada arriba y de imagen inferior izquierda una deidad o una fuerza divina mítica. Por lugar hay serpientes celestes, terrestres y serpientes de agua. Entonces, esta en particular, ellos tienden a representar las serpientes con plumas, unas plumas que se enlazan y originan un símbolo que se llama Olin, que es O-L-L-I-N. El Olin es el eterno movimiento. Si este es el plano celeste, ya se detectó que este del lado izquierdo hasta aquí es el inframundo. Y el plano terrestre correspondería a esto. ¿Vamos bien? En el mundo prehispánico se sabe de una estructura conocida como el juego de pelota, que tiene una connotación religiosa, astronómica, donde se representa también el movimiento de los astros, que está representado en una pelota. Ellos están representando allí donde yo estoy señalando, y acá la estructura del juego de pelota. En el centro hay una piedra de sacrificio. ¿Vamos bien? Sobre la piedra del sacrificio tenemos la víctima, 2 sacerdotes entre comillas, para mí pueden ser chamanes, con grandes tocados en la cabeza de serpientes nuevamente celestes. Acá hay otro con tocado. Y este en particular
porta del lado derecho una navaja de obsidiana con la que es que está ejecutando el sacrificio humano, partiendo el esternón para posteriormente introducir la mano y sacar el corazón. Aquí vemos en la cintura de estos grandes sacerdotes lo que es el complejo yugos, hachas y palmas, desprendiéndose del plano celeste, viene bajando un ser antropomorfo, curiosamente con la máscara de otra deidad, que muy probablemente sea Tlaloc, pero lo interesante es este signo que aparece aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué logran ver allí? ¿Qué signo es eso? Curiosamente le está bajando, hay algo como una serpiente, ¿no? Parece como serpiente, serpentina, ¿no? Eso se conoce como la vírgula de la palabra. La deidad está entablando una comunicación en el ritual porque propiamente viene por la sangre y el corazón. Dudas con relación a esto, ¿se entiende? Usted va reconstruyendo. A partir de los bajorrelieves se va construyendo el pasado indígena. Si encontraran algo como lo que aparece del lado derecho en Panamá, a partir de allí sabríamos cómo es su cosmovisión y cómo sería su cosmogonía. Si yo les presento, voy a presentarle otros bajorrelieves. ¿Qué es esto? Este es otro bajorrelieve. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay de interesante? ¿Qué se representa en la escena? El sol, profe, lo del medio. Excelente. ¿Y cómo está representado ese sol? Como una flor. ¿Qué envuelve ese sol? ¿Qué bichos hay allí? Ahí yo veo como una flecha y el símbolo ese que usted había dicho del plano celestial. Pero está envolviendo el sol, la flor y todo. Hay animales. ¿Qué animales son esos? Una tortuga, serpiente. Una serpiente. Parece una tortuga, profe. Dos serpientes, una, dos, que están envolviendo a ese centro, el axis mundi, ojo, eje central del cosmos, se convierte el sol. Están sobre un altar, o sea, esta representación se hace sobre un altar. La tortuga, ¿la ven? Sí. ¿Por qué habrán representado una tortuga? Como el tiempo será. ¿Qué más se les puede ocurrir? Señores, Sección, por el caparazón. la tortuga, como es longeva, es un símbolo de sabiduría, de salud, de seguridad, de longevidad, de fertilidad, eh, de espiritualidad, de sanación. Entonces, el lento movimiento de ella está representando una vida reflexiva y deliberada. También se ha representado en los mitos como aspectos de la inteligencia y de la tenacidad. Entonces tiene varios significados en particular. ¿Qué más? ¿Qué logran observar en ese bajorrelieve? Aquí hay dos seres míticos, dos fuerzas sagradas en las esquinas, representando el inframundo. En este lado tenemos volutas de aire que están representando el plano celeste. Uno, dos, tres,
4 sacerdotes. ¿Por qué esculpieron 4 sacerdotes allí? 4, ¿qué significa? Estabilidad, profe. En el mundo indígena. Yo estoy completamente en el mundo indígena. 3, ¿qué significa en el mundo indígena? Ya yo lo había explicado. 3 son los 3 planos, ¿correcto? Celeste, terrestre, inframundo. 4, ¿qué significa? Los rumbos. Sureste, suroeste, noreste y noroeste. Cuando se habla de la división cuatripartita del cosmos, es que son 3 planos y 4 rumbos. Aquí se tienen representados 4 rumbos y el Sol como eje central. ¿Por qué será que se les ocurrió hacer eso? ¿Ustedes qué piensan? Vayémonos al mundo indígena a nivel simbólico. ¿Por qué habrán esculpido algo como esto? De hecho, colocan en un altar a la representación solar con 2 serpientes que representan los contrapuestos del cosmos. ¿Qué significará eso? Acuérdense que las 2 serpientes en contraposición, día y noche, femenino, masculino, etc. La importancia de la deidad solar en el mundo mesoamericano. Y este pensamiento de que si no se le hace ritual, el mundo perecerá. Entonces, en estos ritos, en las sociedades mesoamericanas, ese rito estará determinado por las tradiciones y por la élite, donde se buscaba que los dioses, debido a sus características generosas y bondadosas, proporcionasen los mecanismos para prevenir sequías, aguaceros, plagas, beneficiaran las cosechas, protegieran los edificios. También el rito estuvo encaminado a este restablecimiento del orden cósmico, esta reunión de los dioses con el ser humano, honrar a los muertos y conocer cuáles eran los designios divinos en el mundo. Entonces los rituales van a estar constituidos de expresiones verbales y no verbales, corporales, pero solo adquieren significado y responden a la creencia de que los dioses lo instauraron en el momento de la creación y más tarde se lo van a enseñar a los primeros seres humanos. En los rituales, los hombres, las mujeres, los niños van a ser los actores principales y los animales van a ser los personajes secundarios. Todos ellos van a estar sujetos a diversas actividades efectuadas en espacios civiles y de culto, dependiendo la festividad a desarrollar. A manera de síntesis, se podría decir en torno al ritual, uno, que es el lenguaje simbólico de la experiencia de lo sagrado. Es una significación del mito o la palabra. Se vincula con el mundo sobrenatural y la existencia. Es una acción simbólica cuya función es introducir al ser humano en el mundo de lo sagrado. Actúa como vehículo intermediario entre los seres humanos y los seres sobrenaturales. Contiene explícita e implícitamente los valores culturales de una sociedad. Son eventos organizados de personas y elementos culturales, es decir, tiene un principio, tiene un fin, un tiempo, hay periodos determinados, usted no va a estar haciendo sacrificio en cualquier tipo de tiempo, espacio, hay lugares precisos, lugares prescritos donde se hace este tipo de rituales.
Se tiene que cumplir una serie de normas. ¿Quiénes participan? ¿Cómo deben ir vestidos? ¿En qué tiempo? Y se establecen lazos de unión entre los participantes. Por ende, tiene una dimensión colectiva. Finalmente, el sacrificio humano es la expresión más alta del ritual y va a ser el fenómeno religioso por excelencia del mundo mesoamericano. Se necesita una persona preparada, sea el sacrificante o sea el sacrificado. Voy ahora con la importancia de la sangre. ¿Qué tenemos representado aquí? ¿Qué está apareciendo en la escena? ¿O qué se puede apreciar? Arriba hay como una cadena de pies y al medio una cara, no sé si de un dios. Aquí, ¿qué es? Un dios. Curiosamente, una deidad es un gobernante con una máscara de una deidad. Lo interesante es que nuevamente una parte del cuerpo se va del lado derecho y una parte del lado izquierdo. Ojo con los contrapuestos, porque eso es algo marcado en el mundo mesoamericano. Nuevamente en las esquinas, el símbolo Olin del eterno movimiento. Tenemos acá nuevamente la representación de seres míticos. Aquí se observan. Aquí van a aparecer nuevamente. Aquí están. Aquí están. Todo esto es volutas de aire. Las representaciones acá. Una representación de un ser fantástico. Yo espero que ustedes puedan ver bajo relieve. Aquí hay un templo. ¿Esta qué representación será? Al sol. El sol nuevamente. Tenemos un gobernante acá con la máscara del dios Tlaloc, tiene una bigotera. Acá está una representación de un rey que es 13 conejos de una ciudad que se llama El Tajín. Nuevamente acá también tenemos, aquí tenemos una representación de un planeta que es Venus. El gobernante con la máscara de Tlaloc está sosteniendo una aguja de maguey. ¿Y qué se está perforando? Está haciendo un autosacrificio. ¿Qué creen que se está perforando? Él está agachado. ¿Qué creen ustedes? Un pene. Correcto. Y la sangre y el chorro de ese autosacrificio va hacia el personaje que está acá con yunque de pez. Puede ser una mujer, no se representa, no se distingue porque tiene el yunque de pez. Yo digo que es mujer porque el pez tiene también asociación de fertilidad, igual que la serpiente. Miren cuántos huevos puede en un parto tirar un pez. Entonces tenemos un ritual de fertilidad escenificado en la escena. De hecho, todo el templo se dirige hacia abajo. Todo esto es el templo. Y tenemos una superficie acuática en este lugar. ¿Se va entendiendo esto? Y en este autosacrificio hay que resaltar la importancia de la sangre. La sangre significaba la vida en la creencia indígena americana, una sustancia que complace la sed de los dioses, los revitaliza. Al tener una parte de ellos, los vivifica en la tierra, vivifica las plantas, los animales. Simbólicamente es como el agua, es vital para la existencia terrenal, la vida celestial, y este deber de revitalizar el orden cósmico se ve manifestado en estos bajorrelieves a través de la iconografía
e imágenes que sugieren el sacrificio y autosacrificio. La presencia de círculos de jade que figuran corazones, águilas y jaguares comiendo corazones de seres humanos, la representación de la vegetación, la cual evoca la naturaleza y a lo que es la sangre dadora de vida, a las representaciones pictóricas que demandan lluvia y sangre al mismo tiempo, y todo con un mismo fin: renovar la energía divina. Entonces, la muerte violenta hacía partícipe a los dioses de la fuerza vital de la que se consideraban ansiosos y necesitados. Entonces, los caídos en estas guerras que tenían, las guerras indígenas, ofrecían su sangre a la tierra como última aportación, y el líquido vital también revitalizaba el astro solar, deidad que al estar falto de alimento debilitaría hasta el punto de ser incapaz de conservar el orden universal. Vamos a ver un códice. Voy a agrandarlo. ¿Qué vemos aquí? ¿Quién me lo describe? Ojo que yo me grabo a la gente que participa en reflexiones. Ojo. ¿Qué ven allí? Un sacrificio. ¿Pero qué ve? ¿Qué hay más? El corazón, profe, que se lo... Hay un corazón que está siendo arrancado. El La sacrificio. persona que está agarrando los pies del sacrificado y el chorro de sangre que cae hacia abajo. Ok. ¿Cómo se llama el templo indígena en náhuatl? Ya yo lo había mencionado. Los cue, C-U-E, cue, es donde se realizan los templos, en los templos donde se realiza el ritual. Entonces, la fertilidad de la tierra, la salud de una sociedad, las lluvias, la fuerza bélica, todas ellas, entre comillas, eran compradas a las deidades con la sangre de la víctima del sacrificio, en una vinculación que se encargaron de enaltecer los pueblos que se encontraban ya sea en una fase de ocupación y de conquista. Como ven allí en la imagen, quien lleva a cabo el sacrificio por lo regular es un sacerdote o chamán. Cuando él ofrece el corazón, posteriormente toma la sangre de los sacrificados la untaba en los labios de los ídolos, posteriormente derramaba gotas de líquido de la sangre, las tiraba hacia los 4 horizontes, para que todos los dioses que están distribuidos en la esfera total del espacio cósmico recibieran su parte en el banquete. Entonces, la sangre a través del sacrificio va a fortalecer a los distintos dueños del universo. Les presento otro códice. ¿Qué ven allí? ¿Qué vemos? ¿Le están dando de comer al corazón al chamán? Al chamán no. Jamás al chamán. Eso es una deidad. Al del lado izquierdo superior derecho, si usted dice que es el chamán, ahí está, le están abriendo por el pecho, por el abdomen, y luego meten la mano, sacan el corazón y se la están ofreciendo a la deidad que se encuentra del lado derecho. Del lado izquierdo también tenemos un ritual de sacrificio. Eso es un envoltorio. Muy probablemente el sujeto en cuestión esté muerto y el corazón se lo está llevando hacia el inframundo, hacia Mitlantecutli. Entonces, Profe, dígame. una consulta. Normalmente los sacrificios o los corazones, ¿a qué deidades se le dedicaba, por así decirlo? Como estoy mencionando, es a todas las deidades del universo. Pero hay una que se le sacrifica en la mañana y en la tarde. Al sol, Huitzilopochtli. Porque, como mencioné, si te acuerdas del bajorrelieve donde aparece el sol enredado con ellos, tienen la noción
que si usted no le da sangre y si usted no le da el corazón, el mundo no va a continuar, se va a acabar el mundo. Por eso ellos tenían la ideología en la tarde, sacrificar, alimentas al sol, se va por la penumbra, pero ya va alimentado y puede terminar de hacer su recorrido por el Nadir y nuevamente va a salir en el este. Cuando viene cansado, en esa ideología se vuelve a alimentar para que vuelva a cruzar nuevamente por el cielo, por el cenit, y nuevamente se vaya hacia el poniente. Pero eso era prácticamente todos los días. Pero tú no vas a sacrificar a la gente de tu población. ¿A quién vas a sacrificar? Si yo hago el rito en el distrito de Hualaca, que es donde yo radico, yo voy a buscar mis sacrificios en David, en Chiriquí, en San Lorenzo, en Boquete, porque son los pueblos más cercanos y muy probablemente sean con los que yo tenga conflicto. ¿Se entiende esto? Tú no vas a sacrificar a tu gente y las crónicas lo dicen. Entonces, es importante mencionar que se ofrenda la sangre, que se ofrenda esta sustancia vital de uno o más sacrificado con la finalidad de alimentar a los dioses y que para la víctima, así como para los seres divinos, exista una extensión o prolongación de la vida. Entonces, la sangre es un vehículo valioso y enérgico de la vida. El individuo sacrificado podrá transmitir adicionalmente a las deidades los diversos requerimientos de la sociedad. Después de hablar con los dioses, para el sacrificado implicaba poder empezar su recorrido hacia el inframundo. Alimentados los seres divinos, estos permitirán que el ser humano exista un día más en la tierra. ¿Dudas? Profe, una pregunta. Dígame. Profe, generalmente lo que sacrificaba eran prisioneros de otra tribu, o cómo, no entendí. De otras etnias. Es como si usted estuviera en la comarca Nove y se fuera a buscar a los Buglé en Veragua y los sacrificara a ellos. Siempre van a ser gente de afuera. Listo, gracias. A la orden. ¿Qué tenemos aquí? Todo esto son códices mesoamericanos. ¿Los habían visto alguna vez? Sí, profe. Juan, Anel, ¿habían Profe, Sí, visto? profe. Sí, profe, sí los he visto, profe. profe, esos son como tipos de sacrificios donde ahí aparece una cabeza ahí pues guindando que la cargaba ese que está Esa es en la una segunda. cabeza, se conoce como cabeza trofeo. Ok. Nuevamente en la imagen inferior derecha se está ofreciendo el corazón a la deidad solar. Aquí está el corazón, la deidad solar. El bajo de relieve de arriba ya lo vieron. Y este es un sacrificio que es gladiatorio. A partir de aquí se pasa al zompantli, que es la representación o la colocación de cráneos en hileras a través de la perforación del hueso parietal. Entonces, perforan el hueso parietal y van colocando cráneos, 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 así sucesivamente. Como les digo, eso se llama zompantli. Entonces, en ese mundo indígena americano, el corazón debe concebirse como ese eje de la energía vital de un ser animal o un ser humano y por ende permanece unida a las deidades. El doctor René Guénon, él sugiere que es el centro del ser, la sede y el conservador de la vida cósmica. ¿Sí? Este investigador menciona que en diversas tradiciones se considera el corazón como sede de la inteligencia intuitiva. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que este investigador dijo eso? ¿Cuáles son nuestros órganos únicos, muy especiales en nuestro cuerpo? ¿Cuáles serían? El El cerebro, El corazón y el corazón. cerebro. Cerebro, Corazón. corazón y por ahí me falta uno. El hígado.
Esos son los 3 órganos, acuérdense, los 3 órganos en importancia para el mundo indígena. Entonces, en el ser humano, el corazón sería la fuerza centrípeta, origen y conservador de una marcha inicial. Va a estar expresada por 2 movimientos. El diástole, que relaja y dilata todo el órgano cardíaco para admitir el acceso de nueva sangre, y sístole, que expulsa la sangre generadora de vida física hacia el aparato circulatorio. Se contraen el corazón y las arterias para propulsar la sangre que contienen. ¿Se entiende esto? Entonces, ahorita continúo porque se me está acabando el tiempo. Profe, ¿cómo fue que dijo? Diástole y sístole, me quedan pocos minutos y te lo vuelvo a explicar ahorita cuando regresemos. Pero quiero decir algo, no se olviden que todas sus calificaciones ya están arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya las vieron? Está en la plataforma UNACHI, revisen, vayan sondeando cómo van. Les recuerdo que el ejercicio es la otra semana y que yo mandé los videos. Si alguien no le ha mandado el video, escribe en el grupo de WhatsApp su correo electrónico. No quiero que me diga a mí me falta, no. Escriba su correo solamente y yo se lo vuelvo a enviar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy Sí, bien, ahorita profe. regresamos Está bien, entonces profe. en 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? En 8 minutos, 10 minutos esto se procesa el video. ¿Estamos de acuerdo?